Entonces, vamos a hablar de cómo debemos de aprovechar nuestra libertad. Yo le he puesto a este mensaje contracultura. Aunque el cristiano está caminando contra cultura, no va a pelear su batalla como la pelean la gente en este mundo. Contracultura. Muy bien. La Biblia dice que aunque estamos en el mundo, vamos comenzando de esto, esta palabra. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Otra vez, aunque estás en este mundo, no eres de este mundo. Y la esperanza que tienes tampoco es de este mundo. Entonces, fíjate bien. Si alguno dice, no, es que pues yo soy de este mundo y hay que hacer las cosas conforme a donde está uno. Pero nosotros, aunque estamos aquí, no somos de aquí. Y tampoco nosotros, la Biblia nos enseña que hemos nacido de nuevo y que estamos en Cristo. El estar en Cristo nos va a llevar a hacer las cosas que son del cielo y no las de este mundo. Vamos a leerlo para no revolvernos en esta frase. Juan 17, 14 al 19 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo. Entonces, muy probablemente alguien nos va a odiar. No le va a parecer lo que tú haces. No va a estar a gusto con los pasos que estás dando de fe. No va a estar conforme con que tú dejes tus costumbres o tus tradiciones y lo cambies a pasos de fe que tienes en Cristo Jesús. Jesús mismo les dijo: el mundo los odia porque no son del mundo. Entonces, ¿qué es lo que ama el mundo? A los que son como Él. El mundo ama a la gente que son como Él. A los que están buscando la popularidad, la riqueza, a los que están buscando la fama, la posición. Esa es la gente que ama el mundo. Y hace Jesús una oración, dice, bueno, aquí me faltó esta frase: no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y luego dice: no te pido que los saques de este mundo. O sea, Jesús está diciendo: Señor, no te pido que los pongas en una burbuja. Y eso que quede bien claro. Aunque yo estoy aquí en el mundo y no debo de hacer las cosas que hace la gente como las hacen en este mundo, ¿sí? Voy a repetir esta frase: no debo de hacer las cosas u obtener las cosas como las obtienen en este mundo, ¿sí? Lo que estoy diciendo es, no me voy a poner en una burbuja. Yo tengo que aprender a convivir con la gente de mi trabajo, del lugar donde yo vivo. Tengo que aprender a convivir con mi familia. Pero Dios me ha puesto ahí con un propósito, y el propósito es que yo sea influencia, un punto de referencia, que yo sea una influencia determinante en la vida de las personas, que ellos puedan ver en mí algo diferente. Entonces, no porque yo no sea de este mundo, me voy a apartar. De hecho, mi responsabilidad es brillar en medio de las tinieblas. Jesús dijo que no se pone una lámpara por debajo de la mesa. Vamos a analizar este punto. Dice, está un cuarto oscuro, y para alumbrar el cuarto oscuro, no vas a agarrar esa lámpara y la pones abajo de la mesa, porque no va a alumbrar nada. Es decir, estás en tu trabajo, y de pronto, pues está el trabajo normal, el proceso de trabajo. Tú no te puedes ir y está el comedor. Ahí se ven, es que yo me voy a comer acá, afuerita.
Y tú dices, no. Y yo te diría, no. Tienes que aprender a cómo convivir con tus compañeros de trabajo. Hay momentos en que los compañeros de trabajo o los vecinos están haciendo cosas definitivamente que no deberían de hacer. Pues ahí estamos de acuerdo. No participar en las obras de este mundo. Pero hay momentos que son momentos completamente normales que hay que convivir, que hay que estar. Es decir, a veces queremos también lo mejor para nuestros hijos. Y como queremos lo mejor, tenemos una idea y decir, no, es que ¿sabes qué? Yo los voy a apartar a mis hijos y los voy a poner en una escuela especial. Piensa bien lo que estás haciendo. Porque si tu intención es fortalecer en la fe a tus hijos, es mejor que desde tu casa les enseñes con tu ejemplo y con la palabra lo que es la fe en el Espíritu. Y simultáneamente ellos estén experimentando las pruebas de esta vida, porque es la manera que más fortalecidos van a ser. Si los aíslas, tú estás agarrando la lamparita y la estás poniendo abajo de una mesa. Tú también estás poniendo parte de tu luz abajo de la mesa. Abajo de la mesa no va a alumbrar nada. La tendencia de este mundo es una bola de nieve en cuanto al pecado y la maldad. Es algo que está profetizado que así va a ser. La palabra también profetiza que la gracia sobreabundará en los tiempos de pecado. Es decir, habrá muchas conversiones a Cristo. Habrá mucho derramamiento de su Espíritu Santo. Habrá muchos milagros en medio de toda esa maldad. Pero ¿sabes cómo va a pasar? Si nosotros decidimos alumbrar en medio de las tinieblas y no poniéndonos debajo de una mesa donde no podemos alumbrar. Y tú vas a decir, o sea, antes que me tengo que ir a tomar con mis compas. No estoy diciendo eso, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo nos habla sobre ese tipo de libertad. Dice que no aprovechemos la libertad que nos ha dado Cristo para darle placer a nuestra carne. Es muy claro y la palabra lo define bien. Y yo quiero que todos estos versos que vamos a ver el día de hoy los anotes para que los repases en tu casa. Y no vayas a malentender la palabra, sino que medites en ella. Y aparte de lo que yo diga aquí, que yo creo que es el Espíritu el que me está guiando, también el Espíritu te puede hablar a ti en tu casa y te pueda decir y traer convicción sobre lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Entonces, somos la luz de este mundo, no la religión, no estoy hablando de la religión de la luz del mundo. ¿Sí? Somos la luz de este mundo. Somos la sal de la tierra. Eso es lo que dijo Jesús. Y si la sal no es salada, entonces no sirve más que para ser pisoteada. Es decir, si la sal no está cumpliendo su propósito de dar sabor, de mantener las cosas, los alimentos, entonces no sirve más que para que la tiren, dice la Biblia, dice Jesús, más que para ser pisoteada, para ser hollada. Luz y sal, eso es lo que somos. La libertad en Cristo es para que seamos luz y sal. Para que tengamos la libertad de servirnos los unos a los otros. Me encantaron los testimonios ahorita y me llama mucho la atención lo que platicaba Kenia. Y que te haya llamado esta persona. Y es normal la reacción de, oye, ¿por qué yo? Pues, ¿qué? ¿Y sus papás qué? ¿No tiene tíos? ¿Verdad? Yo diría lo mismo, ¿verdad? Pero igual dejaría que el Espíritu me hablara, ¿no? Porque quiero hacer algo contigo. Porque para eso te hice libre, para ayudar a otros. Pero si no estoy haciendo mi función de ayudar a otros, entonces ¿para qué estoy viviendo la libertad que me dio Cristo? La respuesta es clara, también la Biblia lo dice. La libertad la estoy utilizando pues para lo que yo quiero y para los placeres de mi carne. O sea, no hay opción. Son dos cosas. O vives para lo que Cristo te hizo libre,
o vives para tus propios intereses. Esas son las dos opciones que la palabra nos dice. Te lo repito, o vives para la causa y los intereses de Cristo, o vives para tus propios intereses. Dentro de tus propios intereses están cosas personales, asuntos que uno quiere, trabajo, afanes de la vida, cosas que... Y también pecado, que es el placer, el deleite de la carne. Y dentro de las causas de Cristo están todas las cosas que te hacen crecer espiritualmente y que te acercan más a Dios, a ti y a tu familia, a tu gente. Entonces, dice, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques de este mundo. Entonces, ¿Jesús pidió que nos metiéramos una burbuja? No. ¿Qué pidió Jesús? Déjalos ahí. Déjalos en el mundo, no te lo pido que los saques. O sea que significa que Dios podía hacerlo. Dios podía meternos en una burbuja para que no nos pasara nada, ¿sí o no? Si Jesús le está pidiendo a su Padre, no te pido que lo saques del mundo. ¿Por qué? Porque Él sabía que podía hacerlo, Dios podía hacerlo. Dios puede hacer de alguna manera, hacer que nosotros estemos completamente protegidos y sin tener interacción. Pero créeme, estas cosas lo han intentado. Hay muchas culturas que actualmente viven entre nosotros, que se llaman subculturas, y que viven aislados de todo lo que es el mundo exterior. Y créeme, es algo muy raro. Pero yo me pregunto, ¿a quién están alumbrando? ¿A dónde está llegando su luz? ¿Viven para la causa de Cristo o para sus propios intereses? Entonces, digo, yo no estoy tampoco en contra, o puedo decir algo de quien va a tener el homeschool, ¿verdad? Lo que tienen ahí, la escuela en casa. Yo digo, es bueno, pero siempre y cuando bajo circunstancias especiales que Dios te fue guiando y el Espíritu Santo te fue guiando, puedes hacerlo. Pero si tu intención es que, no, que mi hijo no se contamine, esto, el otro, créeme, no vas a poder hacer nada contra la avalancha que viene del mundo. Es una bola de nieve. Y lo único que estás haciendo es debilitando a tu hijo para que cuando tenga que entrarle, él tenga armas para pelear. Sepa de qué se trata la oración, la intercesión, sepa de qué se trata los principios de Dios en cuanto a cómo interactuar con la gente que no conoce de Dios. El pueblo de Israel, tenemos que ver la historia. Nunca Dios lo aisló, pero sí les dio los límites. No se contaminen con los dioses de sus vecinos. Ahora, se contaminaban, sí, pero no todos. Siempre ha habido a lo largo de la historia un remanente que se ha guardado de no contaminarse. Pero esa es la palabra, se han guardado, han decidido, han aprovechado su libertad para la causa de su Dios. Ese remanente ha sobrevivido a lo largo de miles de años. Y por ese remanente nosotros tenemos la palabra de Dios hoy entre nosotros. Por ese remanente tenemos hoy salvación en Cristo Jesús. Ha llegado la esperanza hasta nosotros. Y la palabra del día de hoy es, Dios te ha dado libertad, pero para que la uses para las causas de Cristo. Entonces, son dos cosas. O lo usas para tus causas, ¿sí? Y para tus intereses, o lo usas para los intereses de Cristo y su causa. Luego dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Otras versiones dicen del diablo, de Satanás, el chamuco, ¿verdad? Tal cual, el diablo. El diablo nos quiere aplastar a través de los deseos de este mundo, a través del pecado de este mundo, de la tentación de este mundo. Entonces, pero Jesús, anímate, Jesús oró por nosotros. Jesús estuvo intercediendo por nosotros, porque si tú sigues leyendo todo este pasaje, dice, y no solamente te pido por ellos, sino por los que han de creer a través de ellos. Se refiere a nosotros. Luego dice otra vez, ellos no son del mundo. Lo repito,
ellos no son del mundo. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué dice la Biblia acerca de nosotros? ¿Somos de este mundo o no somos de este mundo? No, no somos. Porque ¿sabes qué? Hay un espíritu que no es de este mundo, que Dios envió desde el cielo y lo puso dentro de ti. Desde el momento que decidiste aceptar a Jesús en tu corazón, es ese espíritu que es extraterrestre, si así quieres verlo, o sea, no es de este mundo, no es de la tierra, vino y se puso dentro de nosotros. Eso transformó nuestro espíritu, le dio vida a nuestro espíritu y cambió todo en nosotros. Hubo un cambio interior que comenzó, un punto de partida. Entonces ya no somos de este mundo. Te voy a decir una cosa. Ese espíritu que hay dentro de ti, Dios lo puso ahí. Y no te va a dejar disfrutar de las cosas de este mundo como las disfruta la gente de este mundo. Es más, te lo garantizo. Y no yo, la palabra. A partir del día de hoy, que tú escuches esta palabra, no vas a poder disfrutar de las cosas de este mundo como las disfruta este mundo. ¿Sí? Sí vas a disfrutar de las cosas de este mundo, pero como las disfrutamos los que somos ciudadanos del cielo, dice la Biblia. Hay una manera para disfrutar las cosas de este mundo. Lo vamos a ir viendo. Entonces, repite aquí, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús no era de este mundo, Él lo sabía bien. Santifícalos en tu palabra, que es la verdad. Yo los envío al mundo, así como tú me enviaste al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y cuando repite tantas veces la palabra santificar, lo que quiere decir, ¿sí?, es simplemente que vivan para las cosas, para tu causa. Que vivan para lo que a ti te interesa, para tus intereses. Te pido que les des la fuerza para vivir para los intereses del cielo. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús en su oración. Está orando por nosotros. La Biblia dice que somos nuevas personas en Cristo. Dios nos ha dado el trabajo de reconciliar al mundo con Él. Nosotros somos embajadores del reino de Dios en la tierra. Vamos a leerlo aquí. Dice 2 Corintios 5:17. Aquí está en la pantalla. 2 Corintios 5:17, y tengo subrayado ahí las partes que considero que son relevantes para el tema que estamos viendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué somos en Cristo? Nuevas personas. Nuevas personas. ¿Sí? Las cosas viejas ya pasaron. O sea, tu vida pasada quedó atrás. Dios te está dando la oportunidad y te está diciendo, hay una nueva vida delante de ti, tienes que caminarla. No se vale estancarse. No se vale decir, Dios, aquí estoy bien a gusto. Soy nuevito y estoy a gusto siendo nuevito. Y ya tienes 5 años, ¿verdad?, en la fe. ¿Y todavía crees que eres nuevito? Ya no eres nuevito. Tienes que avanzar, tienes que crecer en la fe. El cristianismo es gradual, es un proceso. Ahorita vamos a hablar de algunos pecados que nosotros tenemos que ir dejando en el proceso. Dejando y tomando las cosas y los intereses de nuestro Dios. Entonces las cosas viejas tienen que ir quedando atrás. Y ahora tienen que comenzar a ser hechas nuevas. Luego dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, es decir, nos dio un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Lo que Él hizo con nosotros. Jesús nos reconcilió con el Padre. Ahora ese trabajo, cuando Él se fue, nos lo dejó a nosotros. Nos dice, iglesia, ustedes tienen el trabajo de reconciliar a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a la gente del hospital, a la gente de la cárcel, a la sociedad en general. Tienen esa responsabilidad, ese trabajo, se los entrego a ustedes, que ayuden a que ellos se reconcilien con el Padre.
Por eso lo que hiciste ayer fue parte de la libertad que tienes en Cristo. Estás usando tu libertad para la causa de Cristo y para eso te hizo libre. Y lo que hicieron ayer, todo el equipo que estuvo ayer sirviendo allá en el hospital fue lo mismo. Estamos usando nuestra libertad para ayudar a que otras personas se reconcilien con Dios. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, ¿a quién les encargó? A nosotros. Así que, ¿somos qué? Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es nuestro trabajo. Yo soy un embajador y mi trabajo como embajador es ayudar a que otro se reconcilie con Dios. De muchas maneras, sirviendo, dice el apóstol Pablo, sirviendo a otros, sirviendo. Si en mi vida pasa un día y no estoy sirviendo a otros, sino estoy sirviendo nomás a mis propósitos, quiere decir que estamos estancados. Si nada más estoy viendo por lo mío, por mis necesidades, por mis sueños, quiere decir que estoy viviendo para mí mismo nada más. No estoy viviendo la vida en Cristo como Él me la está pidiendo. Si un día en mi vida yo nomás vi por todo lo que yo necesito, por lo que quiero, entonces estoy viviendo para mí mismo. Y Dios quiere que no sea así nuestra vida. Él quiere que vivamos para servir. Que cada día tú le veas propósito con tus hijos. Que los ayudes a que se acerquen a Dios. Que se aferren a la fe. No los dejes pelear solos. Con tu esposo, con tu esposa. Que lo ayudes a que se acerque a Dios. Y ahora no todo sucede dentro de tu familia. Hay más cosas fuera de la familia. A que ayudemos, qué sé yo, a los primos, a los tíos, a los abuelos. ¿A qué? A que se reconcilien con Dios. ¿Por qué? Porque yo soy embajador. Y como soy embajador, tengo una palabra muy importante. Soy un representante del cielo. Y mi trabajo es ayudar a la gente a reconciliarse con Dios. ¿Sí? El siguiente, por favor. No peleamos nuestras batallas como la gente de este mundo. ¿Sí? No peleamos. ¿Cómo las peleamos? Segunda de Corintios dice, el siguiente, sí, es cierto, vivimos en este mundo, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. ¿Cómo peleas tus batallas? Hace rato cantamos esa canción, así peleo mis batallas. ¿Quién me dice algo que saque de esa canción? ¿Cómo peleas tus batallas? ¿Quién me dice una palabra? A ver, de una palabra. ¿Cómo peleas tus batallas? ¿Cómo? Orando, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo pelean sus batallas? ¿Cómo debemos de pelear nuestras batallas? ¿Cómo? Alabando a Dios, sí. Orando y en la adoración a Dios. ¿Cómo peleamos más nuestras batallas? En fe. ¿En fe? ¿Quién dijo también acá? En fe. Fe, muy bien. Teniendo fe. ¿Fe sobre qué? Sobre lo que Dios me acaba de decir. Dice, aunque esté, sí dice, ¿verdad? Aunque esté en valle de sombra, ¿verdad? Yo sé que estarás ahí junto a mí. Cuando estás en medio de la prueba, en medio de la lucha, tú tienes que confiar que Dios está contigo. Porque en medio de la batalla, en medio de la prueba, todos tenemos la tentación, todos sin excepción, de resolver las cosas como las resuelve este mundo. ¿Sí o no? Se habla de una gran recesión que viene sobre este planeta. La recesión económicamente es lo que le sigue a la inflación. Hay una inflación como nunca había habido en este planeta, en la mayoría de los países, desde hace más de 40 años, que no había habido en ese tiempo. Se habla de una gran recesión. ¿Qué significa eso? La escasez. Escasez de alimentos y un montón de cosas que ya están pasando. Ahora, todo el planeta va a ser probado. Y tú vas a ver cómo muchos resuelven sus problemas económicos.
Pero la Biblia dice, nosotros no actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. En la economía de estos mundos, de estos países que conocemos como capitalistas, para frenar la inflación, se suben los intereses de los créditos, de los préstamos, de las tarjetas. Y aunque los intereses se suben muchísimo, la gente, el pueblo, en estos días se endeuda más y más para no caer en la quiebra. Así pelean sus batallas en el mundo. ¿Y qué dice esta palabra? Vivimos en este mundo, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. Entonces, ¿cómo le voy a hacer, Dante? Dame el método, pues. ¿No quieres que haga lo mismo que él? No, yo no estoy diciendo que no quiera, que yo no quiero. Es la palabra la que tenemos fe, en la que creemos, la que profesamos, la que vamos a ser probados y va a decir, a ver, ¿cómo vas a hacerle? Oye, Jesús sacó una moneda de la boca de un pez. Tenemos que creer que Él es el dueño del oro y la plata. Tenemos que creer que Dios le da a quien Él le place y le da la gana proveerle. Y le place, te digo, ¿a quién? A sus hijos, a los que lo honran, a los que tienen fe en Él, a los que a pesar de lo que todo mundo está haciendo, correr a la deuda para salvar su economía, para no quebrar, para levantar el negocio. Dios te está diciendo, si tienes fe en mí, si puedes creer en mí más allá de lo que crees en endeudarte, yo te voy a honrar y te voy a ayudar a que salgas adelante. No peleamos nuestras batallas. Sí, estamos en adoración, muy bien. Estamos orando, excelente. Y lo más importante es que esa adoración y esa oración nos lleven al punto decisivo de la fe, donde digas, no voy a pelear mis batallas como lo hace todo el mundo. No voy a seguir con la corriente de este mundo. No voy a solucionar las cosas. Dice así, para destruir las fortalezas del mal, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Nosotros somos ciudadanos del cielo y debemos de pensar y hacer las cosas que tienen que ver con el cielo. Lo repito, nosotros somos ciudadanos del cielo y debemos de pensar y hacer las cosas que tienen que ver con el cielo. ¿Dice la Biblia eso? Sí, eso es lo que dice. Filipenses 3, 17 al 21. Dice así, hermanos, sigan todos mi ejemplo. Fíjense en los que siguen el ejemplo que les hemos dado. Ya se los he dicho muchas veces y ahora se los vuelvo a decir con lágrimas. Fíjense la carta del apóstol Pablo. Se los vuelvo a decir con lágrimas. Que muchos se comportan como los enemigos de la cruz de Cristo. Está hablando de la gente de la iglesia. Muchos, dice, de la iglesia, aquí en Éfeso, en Filipenses, perdón. Cuando se refiere a los filipenses en Filipos, dice, están haciendo las cosas igual como las hacen los que no son de Cristo. Y Pablo está diciendo, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? Ya se los he dicho y ahora se los estoy diciendo con lágrimas. ¿Por qué se comportan como se comportan aquellos que no tienen a Cristo? Hay luz en ustedes, hay salvación en ustedes, son embajadores, ustedes son ciudadanos del cielo, ustedes son distintos. Dice, el futuro de ellos es la destrucción, porque su Dios es su propio apetito. Y están orgullosos de lo que debería de darles vergüenza. O sea, qué tremendo. ¿Cuál es el Dios de ellos? Dice, su propio apetito. O sea que si yo vengo aquí a la iglesia y estoy escuchando este mensaje y muchos otros mensajes, pero salgo de esta iglesia y sigo haciendo lo que yo quiero hacer,
Entonces la Biblia está diciendo, mira, estás caminando hacia la destrucción de tu propia vida y de los que están alrededor de ti. Lo repito, si sigo caminando sobre mis propios afanes, estoy caminando hacia mi destrucción. Porque no estoy buscando lo que le interesa a Dios, estoy buscando lo que me interesa a mí. Dice, solo piensan en las cosas de este mundo. Y luego dice, en cambio, ¿cómo está subrayado ahí? ¿Quién lo lea? ¿Alguien fuertemente ahí que lo lea? Nosotros somos ciudadanos del cielo y de allí esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Correcto, somos ciudadanos del cielo. No somos como los de aquí, y no es para creernos superiores a los demás. Es para hacer influencia, es para hacer luz, es para hacer sal. Pero no somos como los de esta tierra. No tenemos por qué vivir como vive la mayoría de las personas. Afanados, perturbados, todos llenos de estrés. ¿Sí? No es posible que nosotros como papás estemos viendo que nuestros hijos digan, es que estoy estresada. Es tu responsabilidad como padre enseñar a tu hijo que no tiene ninguna razón por la cual tener miedo. Y tienes que enseñarle con tu ejemplo. Porque si tú le dices con palabras, mira, la Biblia dice esto, hijo, pero tú estás temblando con tus acciones, tú no le estás enseñando nada, no sirve para nada esa palabra. Tenemos que enseñar con el ejemplo. Y eso lo he repetido en las semanas anteriores también. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Esto lo hará por medio del poder con el que Él domina todas las cosas. Luego dice, contracultura no significa que nos levantemos y empecemos a decir que estamos en contra de todo lo malo. ¿Sí? Contracultura no es eso. Vamos a hacer una marcha, Dante. Hay que hacer ruido. Que nos escuchen las autoridades. Yo digo, Dios mío, Dios nuestro nos llamó a ser autoridad en nuestra propia casa. ¿Dónde estamos dejando eso y queremos tener autoridad en las calles? ¿Cómo es eso posible? Necesitamos tomar nuestro papel de ciudadanos, de embajadores, de trabajadores de la reconciliación en nuestra propia casa primero, para entonces querer alumbrar las calles. No se gana uno nada haciendo manifestaciones o marchas si en tu casa no estás alumbrando a tu propia familia. Y no digo con palabras, digo con el ejemplo, con el ejemplo. No es así. Significa que donde yo estoy, debo ser influencia con mi manera de vivir, muriendo a mi antigua manera de vivir, al pecado del presente y a mis sueños que no tienen nada que ver con Dios. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son los sueños que tienes? Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tus sueños tienen que ver con Dios? ¿O ni siquiera le has preguntado a Dios si Él de qué manera va a entrar en tu vida? ¿De qué manera va a participar en tus sueños? Lo repito aquí, significa que donde yo estoy debo ser influencia con mi manera de vivir, muriendo a mi antigua manera de vivir. En primera, debo de dejar de hacer lo que venía haciendo. Segundo, debo de morir al pecado del presente, a las tentaciones. Y tercero, debo de incluir a Dios como el que dice lo número uno de lo que voy a hacer de mi vida y la vida de mi familia. ¿Ya le pregunté a Dios sobre eso? ¿Ya le dije a Dios, qué opina, Señor, de esto que a mí me gustaría hacer? Señor, este es el sueño que queremos en la familia, pero primero que nuestro sueño está lo que tú digas. Primero que mis intenciones está lo que tú digas. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hace una persona ciudadano del cielo, alguien que vive contracultura. Da ejemplo, ¿sí? Al pecado del presente. Muy bien. Cristo nos dio libertad de la religiosidad y del pecado que nos gobernaba. Nuestros malos deseos, la libertad a la que Cristo nos llamó es a la de servir a los demás, no a la de hacer lo que nosotros queramos con nuestra propia vida. Aquí lo dice
El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 dice: así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a vivir? Por el poder del Espíritu Santo. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Está hablando a la iglesia. Todos nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Si alguien aquí no tiene, pues no sé cómo le haga, ¿verdad? Porque la Biblia dice que yo tengo malos deseos. Sí, tengo deseos de pecar. Pero ¿cómo voy a vencer? Con el poder del Espíritu Santo. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Todos tenemos deseos de pecar. No me digan que no, ¿verdad? Ok. Dice así: de esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta va en contra de lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Estos dos se oponen entre sí, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si a ustedes los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice: por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Tenemos la libertad para hacer lo que querramos? No. No. Morimos a eso. Cuando venimos a Cristo, morimos a eso. Morimos a eso. Yo le digo a mis hijos: ¿van a elegir carrera? Pregúntenle a Dios. ¿Cómo le van a servir con esa carrera? ¿Van a elegir con quién casarse? Pregúntenle a Dios si esa es la persona que Dios tiene para ustedes. ¿Y qué tiene que ver eso con Dios? Me digo a mí mismo: voy a hacer algo, tengo algún proyecto que a lo mejor yo digo, es que es de la iglesia. Ya le pregunté a Dios si Dios lo aprueba. Me digo a mí mismo: Dante, ¿ya preguntaste a Dios si Dios te dijo que hicieras eso o nomás lo estás haciendo porque crees que es bueno? Y hay veces me he tenido que rebotar. Y digo: Dios, perdóname, una vez más no te consideré. Nomás estoy caminando sobre lo que creo que es bueno, sobre lo que creo que me conviene o lo que creo que le conviene a la iglesia. Pero no es así. Tengo que preguntarte primero. ¿Sí? Entonces, y el Espíritu desea lo que va a hacer contra la... Dice: estos dos se oponen entre sí, por eso ustedes no pueden hacer lo que quieran. Pero si ustedes los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley. Luego sigue diciendo, vamos a ponerlo ahí: estas son las obras de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odios, pleitos, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas como estas. Como ya les dije antes, se los repito ahora: los que llevan esa clase de vida no heredarán el reino de Dios. Tenemos que terminar de morir a todo nuestro pasado. Lo que yo hacía, tengo que parar de hacerlo. Si lo sigo haciendo, eso deja ver que hay un estancamiento en mi vida. Si estoy acostumbrado a decir maldiciones, tengo que poner en práctica el dejar. Hablamos de disciplinas, hablamos del poder que nos da el Espíritu Santo, del autocontrol. Poner en práctica el dejar las maldiciones, el dejar las mentiras, el dejar la pornografía, el dejar el chisme. Tengo que poner en práctica el dejar la vanidad que va más allá ¿sí? Algo que nomás tiene uno su enfoque en la vanidad. Y esto es, en este tiempo, hombres y mujeres están por igual, estamos por igual. ¿Qué tengo que morir? Hacer mis cosas, hacer las cosas a mi manera, tengo que morir a eso. ¿Sí? Ahí hace una lista. Dice: en cambio, este es el fruto del Espíritu que produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esa lista hay que estarla repasando y viendo: Dios, quiero ver que esta lista aparezca a lo mejor en una semana o en un mes, que aparezca en mi bondad, que aparezca en mi alegría. Porque siempre estoy bien amargado. Necesito paz porque siempre estoy todo estresado y desesperado. Necesito paciencia porque soy bien gritón y no le tengo paciencia a nadie.
Necesito humildad porque siempre me ando creyendo más que los demás. ¿Sí? Necesito fidelidad porque no he aprendido a ser fiel. Cuando se van mis amigos, tengo la tendencia a hablar de ellos. Necesitamos experimentar esos cambios. Pablo habla a la iglesia porque Pablo entiende que la iglesia es un proceso. La iglesia no es una religión. La iglesia no es una religión, un club social donde decimos, para pertenecer aquí, tienes que llenarme esta tarjetita que ya dejaste todos tus pecados. No, así no es la iglesia, así no funciona. Que hay muchas religiones que hacen eso, está bien, pero son religiones. No tienen que ver con Dios. Pero si vas a palomear ahí para poder pertenecer a la iglesia de Cristo, eso no tiene nada que ver con Dios. Dios entiende que estamos en un proceso, pero Dios también entiende y nos enseña que no podemos estar estancados, que tenemos que estar dando pasos hacia adelante, hacia Él, de estar proponiéndonos con disciplina y con el poder del Espíritu Santo, como dice aquí, de vivir por el Espíritu, de la libertad que se nos ha sido dada, que sea utilizada para servir a otros. Y ya hablamos de empezar por nuestra propia casa. Luego dice, no hay ley que condene estas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz su naturaleza pecaminosa. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz su naturaleza pecaminosa. Es decir, han clavado en la cruz sus derechos. Es que yo tengo derecho. Es que a mí, esa palabra de que a mí me deben, eso no tiene nada que ver con los cristianos. A mí me deben de pagar la colegiatura. Yo llegué a decir una vez así. Mi papá, le exigí. Y yo le exigía según porque él tenía la obligación y yo me sentía que él me había abandonado en el peor momento de mi vida. Y entonces cuando él regresó, yo fui y le exigí a mi padre. Y él se quedó callado. Y el Espíritu Santo me habló fuerte, me dijo, cállate, deja de hablar así. A ti nadie te debe nada. Tú le debes a todos. Tú me debes a mí la vida. Me habló Jesús. Tú me debes a mí todo. Deja de estar diciendo que te debe la gente. En Cristo, nuestros derechos han sido clavados en la cruz. Si no enseñamos urgentemente eso a nuestros hijos nos van a decir, es que yo tengo derechos y los voy a exigir. Tú me tienes que mantener, tú me tienes que dar esto. Y les vamos a enseñar eso a nuestros hijos. Cuando el cristianismo no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con todo el adoctrinamiento de Satanás en este mundo. Yo no digo que los derechos estén mal, pero para tener los derechos tenemos que primero tomar nuestras obligaciones. Y en Cristo Jesús tenemos muchas cosas que hacer primero para nosotros sentirnos que merecemos algo. Y luego dice, puesto que vivimos por el poder del Espíritu, sigamos la dirección del Espíritu. Luego dice, no se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor. Porque ¿qué puede tener en común la justicia con la maldad? ¿Qué puede la luz llevarse bien con la oscuridad? ¿Y qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Nos lo dice tan claro el apóstol Pablo. Tan claro, dice literalmente, o sea, lo que está diciendo, si se refiere al matrimonio, al noviazgo, es claro, es evidente, es clarísimo. Te dice, no hagas esto, no lo hagas. Ahí no hay vuelta de hoja, pero quiero decirte también a qué se refiere. No hagas amistades íntimas con personas que no aman a Dios. Eso es lo que está diciendo también. No puedes decir que tu mejor amigo es una persona que no tiene nada que ver con Dios. No es tu mejor amigo. Te lo aseguro. Y cuando tú le declares y le descubras tu fe, te va a dejar. Mejor amigo es aquella persona que encuentras en el camino con Cristo. Ahí se forjan los mejores amigos. Pero uno no puede decir, es que este es mi mejor amigo.
O esta. O este que no sé ni qué es, ¿verdad? No puede decir uno, es mi mejor amigo. No, no es cierto. ¿Quieres ver que no es tu mejor amigo? Entonces muéstrale realmente quién eres. Tu fe. Dile, mira, yo amo a Jesús. Y voy a hacer lo que sea por Jesús. Si tú quieres seguirme, estás invitado. Pero si no, también estás libre. ¿Sí? O sea, como dije, habla sobre el matrimonio. Habla sobre el noviazgo, es bien claro. Pero a veces dejamos de lado las amistades. Y creemos que porque todo mundo... Yo dije, no nos vamos a poner en una burbuja, pero tampoco vamos a dar un paso a tener una relación de amistad íntima, donde tú cuentes cosas que no cuentas a nadie, con alguien que no tiene nada que ver con Dios. No lo hagas, no es conveniente, te va a sacar del camino, te va a dañar tu vida y la de los que están alrededor de ti. ¿Y qué unión puede existir entre el templo de Dios, se refiere a tu vida, y los ídolos? Se refiere a los que tienen en su vida otra cosa principal que no es Dios. Dice, ¿qué armonía hay entre eso? Dice, porque nosotros somos el templo de Dios viviente. Como el Señor dijo, viviré con ellos y caminaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Simplemente lo que dijimos en el principio, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero si está en nosotros es para hacer luz. Si está en nosotros es para ayudar a alguien que nos llama por teléfono y nos dice, necesito tu ayuda. La única persona que pude pensar fue en ti, porque eres un punto de referencia para mi vida. Porque he visto que no has participado como todos los demás lo hacen. He visto que ahí en el grupo, en el salón, tú no dices maldiciones. He visto que cuando están viendo la pornografía, no vas y te sientas con los demás. He visto que cuando todos están en el chisme, no participas de hablar cosas malas. Tenemos que ser luz. He visto que cuando a alguien le pasa algo malo, siempre buscas cómo ayudar. Esa es la luz que tenemos que ser. Esa es la sal que tenemos que ser. ¿Sí? No está diciendo que me voy a hacer mejor amigo a esta persona y mejor amigo a esta otra, que no tienen nada que ver con Dios. No, dice la Biblia, no lo hagas. Tú eres luz y sal para esa persona. Pero no esa es la manera que vas a hacerlo. Hay otras maneras. ¿Sí? Entonces, la Biblia es muy clara que Él está en nosotros y que debemos de cuidar eso. Fuimos llamados a la libertad de servirnos los unos a los otros. Y luego dijo a los discípulos, si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿a quién va dirigido eso? ¿A quién va dirigido? ¿A quién dice ahí el verso? A los discípulos, ¿verdad? Los seguidores, exactamente, los seguidores de Jesús. ¿Qué hay que hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Qué hubiera sido, Kenia, que dijeras, Nel, ¿sabes qué? Primero primero yo. Y a Dios a la oportunidad de bendecir, ¿qué? Sí, hubiera dicho uno, ni mi hija es, ni parientes somos, me da lo mismo. Pero dice la palabra, aquel que quiera ser seguidor de Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuál cruz? Donde clavaste tus derechos. Que te acuerdes que ahí pusiste tus derechos y se acabaron. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Vámonos punto por punto. Ahorita ya voy a cerrar esto, voy a terminar de leerlo. Dice, porque el que trate de vivir para sí, o sea, estamos hablando de sus propios intereses, perderá la vida. Pero el que pierda la vida por mi causa, la hallará. Qué tremendo. ¿De qué le sirve ganarse al mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que se compare con la pérdida del alma? No. Papás, ¿en qué nos estamos esforzando para nuestros hijos? Hijos, ¿qué sueños tienes y que estás considerando a Dios o ni siquiera está en tu vida? Gálatas 5 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes fueron llamados a ser libres, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones.
Más bien sírvanse unos a otros con amor. Toda la ley se resume en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si en vez de hacerlo se muerden y se comen unos a otros, cuidado, no sea que acaben por consumirse unos a otros. Entonces, piensa en tu vida antes y después de Cristo. ¿Qué traigo todavía arrastrando? ¿Qué traigo todavía? ¿Qué hacen los de este mundo en este tiempo? Un montón de cosas, de pensamiento libre, que esto, que el otro, ¿no? ¿Qué hacen los muchachos cuando están en la universidad? Se juntan sin casarse, ¿verdad? Vamos a decir la cosa clara. Y yo digo porque nosotros trabajamos con universitarios por 9 años, ayudándolos, hablándoles de valores y todo eso. Y la Biblia dice no. Y si alguno de nosotros se quedó en ese estado, juntado, cásese. Cásese, eso es lo que hace un cristiano. Cásese para que dé ejemplo a sus hijos. No podemos estar en esa condición. No es lo mejor. Si alguien se acaba de divorciar, restaure su vida primero. Deje que Dios la restaure antes de estar buscando a alguien. Y lo que estoy diciendo son cosas duras. Pero acabo de pasar por un momento duro, difícil. Necesito que Dios entre a mi vida. Y por favor, no me lo tomes como un regaño. Es simplemente porque Dios quiere vernos mejor a todos. Yo he hablado con muchos chavos que están tratando la homosexualidad, o ni siquiera tratándola, me preguntan la homosexualidad. Chavos que vienen a la iglesia y la homosexualidad es un pecado como la borrachera, como las mentiras. Y yo le digo esto: ¿quieres ser seguidor de Jesús? Niega tus deseos de amar a los hombres. O mujer, niega tus deseos de amar a las mujeres. Por causa de Cristo, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y síguele. Y nadie está diciendo que ya estoy en el camino, ya no debo de sentir ningún deseo hacia los hombres. Puede que siga sintiendo el deseo, pero ha decidido renunciar a ese deseo, a ese mal deseo. Ha decidido, ¿sabes qué? Sigo sintiendo, pero tengo fe que en este caminar Dios me hará completamente libre. Lo mismo con las drogas, lo mismo con la adicción al alcohol, lo mismo con la pornografía. Ven, renuncia. Confiesa, busca ayuda, di, ¿sabes qué? Soy adicto a la pornografía, no puedo dejarla, no puedo. Pero el hecho de confesar ya te va a dar fuerza. Y vas a empezar a caminar. Y nadie está diciendo, esto es una religión, si no dejas de verla ya no perteneces. No. Tal vez puedes volver a caer, pero ¿sabes qué? Levántate. Nos ayudamos unos a otros, levantémonos, seguimos caminando. Todavía tengo esos malos deseos, pero he decidido vivir bajo el poder del Espíritu Santo, que me ayuda a vencer con todo mal deseo. Eso es lo que la Biblia dice. El cristiano no debe de estar estancado. El cristiano debe estar avanzando. ¿Por qué no podemos ver todas las bendiciones de Dios? Porque postergamos. Esa palabra que se me dificulta decir, procrastinar, lo dejamos para después. Cosas que el Espíritu Santo ya nos habló. A muchos de ustedes Dios les está diciendo, involúcrate en la iglesia. Y siguen procrastinando. Esa palabra. Postergando. Ya que haya chance, Dios. Estoy muy ocupado. ¿Tú me entiendes? A otros Dios les ha dicho, cásate. Es que es un rollo. Y tú no entiendes el papeleo, esto, el otro. A otros les ha dicho, tú aguántate.
Dios, es que yo tengo deseo, no puedo estar solito, solita. Dios sabe más que tú. Y Dios te va a decir, te estoy restaurando, te estoy haciendo alguien especial para la persona que tengo para ti. La libertad que Cristo nos da es para servir a los intereses del Rey de Reyes. Dios no es un egoísta. Los intereses del Rey de Reyes, ¿sabes qué son? Más bien, ¿quiénes son los intereses? Somos tú y yo. Los intereses de nuestro Padre somos tú y yo. Él no es un egoísta. Él no es alguien amador de sí mismo. Él es alguien amador de su pueblo, amador de su gente. Y Él quiere hacer en nuestras vidas cosas impresionantes. Pero tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestra manera de hacer la cosa. No sigamos postergando. Usemos la libertad. Tengamos la voz del Espíritu Santo. Yo soy honesto, mira, yo soy el pastor. Y ayer mi esposa me hablaba. Necesito ayuda para orar por más. Y yo no decía nada, pero sí hacía eso que así como ya vámonos pues mejor, o sea, ya los que alcanzaron, a veces así soy. Y volví a hablar con ella, oye, ya casi acabas, no, necesito ayuda, hay mucha gente por la cual orar. Yo dije, ¿dónde estás? No, pues acá, esto, vete por aquí, por acá. Pues ahí llegamos y necesitaban mucha ayuda. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y si nos está hablando y te está hablando directo de hacer las cosas ya, hazlas ya. No te pierdas la bendición de Dios. No dejes que se pasen esas cosas buenas, recompensas que Dios tiene para este momento de tu vida. Es este momento. Este momento es precioso, es increíble. Disfrútalo en Cristo, no lo dejes pasar. A veces cuando hacemos las cosas mucho después, ya no son tan increíbles como las quisiéramos haber tenido. El momento es hoy. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. A lo mejor no era como nos la imaginábamos, pero ahora ya estamos entendiéndola. Que nuestra libertad no es para hacer lo que se nos pegue la gana. No es para vivir como nosotros queremos vivir. No es para primero mis sueños, no es para eso. Ni primero yo. Nuestra libertad es para servir a otros, como acabamos de leer, Señor. Padre, que cada día estemos practicando esta libertad y que podamos ver, déjanos ver, Señor, déjanos ver, por favor. En el primer paso que demos de obediencia, déjanos ver las recompensas que tienes para nosotros. Las recompensas, porque te soy sincero, Señor. Muchas veces no estamos nada motivados, pero tú sabes cómo motivarnos. Por eso yo te pido, Señor, déjanos ver tu gloria. Que tú eres un Dios que nos ama, que tienes cosas extraordinarias para nosotros. Señor, déjanos ver que no nos dejarás solos, Señor, que estarás ahí, presente al lado de nosotros, en el momento más difícil de la vida. Por favor, Señor, por favor. Gracias por la libertad que tenemos. Somos libres de toda religiosidad, de toda idolatría, pero también somos libres del pecado. Y debemos de caminar como gente libre, como ciudadanos del cielo, como embajadores del reino. Padre, como aquellos que tienen el trabajo de la reconciliación, como gente que no es de este mundo. Señor, ayúdanos a caminar así. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Padre. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias, Señor.